Tema propuesto por la Academia de Dijon. ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres, y si la misma está autorizada por la ley natural? Discurso sobre el origen, y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Conoce lo que la divinidad ha querido que seas, y cuál es tu lugar en el mundo humano. Persio. Sátiras. Libro 3, 71-73. Es del hombre de quien debo hablar, y el tema que examino, me indica que voy a hablarles a hombres, pues no se propone semejantes cuestiones, cuando se teme honrar la verdad. Defenderé, pues, con confianza la causa de la humanidad, ante los sabios que me invitan a hacerlo, y me quedaré satisfecho consigo mismo, si me hago digno del tema y de mis jueces. Concibo en la especie humana dos clases de desigualdades, una a la que considero natural o física, porque es establecida por la naturaleza, y que consiste en la diferencia de edades, de salud, de fuerzas corporales y de las cualidades del espíritu o del alma. La otra, que puede llamarse desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención, y porque está establecida o al menos autorizada, por el consentimiento de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios que algunos gozan en perjuicio de otros, como ser más ricos, más respetados, más poderosos, o más capaces para hacerse obedecer. No se puede preguntar cuál es el origen de la desigualdad natural, porque la respuesta se encontraría enunciada en la simple definición de la palabra. Menos aún se puede buscar, si existe alguna relación esencial entre las dos desigualdades, pues eso equivaldría a preguntar, en otros términos, si los que mandan valen necesariamente más que los que obedecen. Si la fuerza corporal o del espíritu, la sabiduría o la virtud, se encuentra siempre en los mismos individuos en la misma proporción que el poder o la riqueza, es una buena cuestión, para ser debatida entre esclavos que conversan, mientras sus amos los oyen, pero no es digna de hombres inteligentes y libres, que buscan la verdad. ¿De qué se trata entonces, precisamente en este discurso? De identificar en el progreso de las cosas, el momento en que el derecho sucedió a la violencia, y la naturaleza fue sometida a la ley. Se trata de explicar por medio de qué encadenamiento de prodigios, el fuerte pudo decidirse a servir al débil, y el pueblo a aceptar una tranquilidad idealizada a cambio de una felicidad real. Todos los filósofos que han examinado los fundamentos de la sociedad, han sentido la necesidad de remontarse hasta el estado de naturaleza, pero ninguno de ellos logró llegar hasta él. Unos no han vacilado en suponer al hombre en este estado, con la noción de lo justo y de lo injusto, sin preocuparse en demostrar si debió tener esta noción, ni tampoco si debió serle útil. Otros han hablado del derecho natural que tiene cada cual, de conservar lo que le pertenece, sin explicar lo que entendían por pertenecer. Algunos, concediendo de antemano al más fuerte la autoridad sobre el más débil, se han apresurado a ver la inmediata presencia del gobierno, sin pensar en el tiempo que ha debido transcurrir, antes de que el sentido de las palabras autoridad y gobierno, pudieran existir entre los hombres. Finalmente, hablando continuamente de necesidad, de codicia, de opresión, de deseos y de orgullo, todos han transportado, al estado de naturaleza del hombre, ideas tomadas de la sociedad. Todos hablaban del hombre salvaje, y retrataban al hombre civilizado. A la mayoría de nuestros contemporáneos, ni siquiera se les ocurrió poner en duda que el estado naturaleza hubiera existido, mientras que es evidente, por la lectura de los libros sagrados, que el primer hombre por haber recibido, directamente de Dios luces, y el conocimiento de sus preceptos, no se hallaba él mismo, en ese estado, y considerando la fe que todo filósofo cristiano debe a los escritos de Moisés, es preciso negar que, aun antes del diluvio, los hombres se encontrasen en ese estado natural, a menos que hubiesen vuelto a caer en él, debido a algún acontecimiento extraordinario. Paradoja muy difícil de defender, y desde ya imposible de probar. Empezaremos entonces dejando de lado todos los hechos, pues no atañen a la cuestión. Las investigaciones que pueden servirnos para el desarrollo de este tema, no deben ser consideradas como verdades históricas, sino simplemente como razonamientos hipotéticos y condicionales, más adecuados para echar luz sobre la naturaleza de las cosas, que para poder mostrar su verdadero origen, semejantes a aquellas conjeturas que hacen a diario nuestros físicos acerca de la formación del mundo.
La religión nos ordena creer que Dios mismo sacó a los hombres del estado de naturaleza, inmediatamente después de haberlos creado, y esto hizo que se volvieran desiguales, porque Él así lo ha querido. Sin embargo, la religión no nos prohíbe hacer conjeturas basadas en la propia naturaleza del hombre, y de los seres que lo rodean, acerca de aquello que habría podido ser el género humano, si hubiese quedado abandonado a su propia suerte. He aquí lo que se me pregunta, y lo que yo me propongo examinar en este discurso. Dado de que mi tema interesa en general a todo hombre, procuraré usar un lenguaje que convenga a todas las naciones, o mejor dicho, olvidaré los tiempos y lugares, para no pensar sino en los hombres a los que me dirijo, y me imaginaré que estoy en el Liceo de Atenas, repitiendo las lecciones de mis maestros, teniendo a los Platouns y a los Genócrates por jueces, y al género humano por auditorio. Hombre, donde quiera que sea tu patria, cualesquiera que sean tus opiniones, escucha, he aquí tu historia, tal cual he creído leerla, no en los libros de tus semejantes, que son unos mentirosos, sino en la naturaleza, que no jamás miente. Todo lo que provenga de ella será verdadero, y falso solo lo que haya puesto de mí mismo, sin darme cuenta. Los tiempos de que voy a hablarte son muy remotos. ¿Cuánto has cambiado respecto de lo que eras? Voy a describir la vida de tu especie, según las cualidades que has recibido, y que tu educación y tus costumbres han podido depravar, pero que no han podido destruir. Siento que existe una edad en la cual el hombre individual quisiera detenerse. Tú buscarás la edad en la que desearías que tu especie se hubiera detenido. Descontento con su estado actual, por razones que anuncian a tu desdichada posteridad pesares, aún mayores tal vez. Quieras volver un tiempo atrás. Ese sentimiento debe constituir el elogio de tus primeros ancestros, la crítica de tus contemporáneos, y el espanto de aquellos que tengan la desgracia de vivir después de ti. Primera parte. Por importante que sea, para juzgar correctamente el estado natural del hombre, considerarlo desde su origen y examinarlo, por decir así, en el primer embrión de la especie, no seguiré su organización a través de sus sucesivos desarrollos. No me detendré a indagar en el sistema animal, lo que pudo haber sido al comienzo, para llegar a ser lo que es en la actualidad. No examinaré si sus uñas alargadas fueron al comienzo garras ganchudas, como piensa Aristóteles. Si era peludo como un oso, y si al caminar en cuatro patas, véase la nota 3, dirigiendo su mirada hacia la tierra, el horizonte limitado a algunos pasos, no evidenciaba a la vez su carácter y lo estrecho de sus ideas. No podría hacer sobre este asunto más que vagas y casi imaginarias conjeturas. La anatomía comparada no ha hecho todavía demasiados progresos. Las observaciones de los naturalistas son aún demasiado inciertas, para poder establecer sobre semejantes fundamentos, la base de un sólido razonamiento. Así pues, sin recurrir a los conocimientos sobrenaturales que tenemos sobre este asunto, y sin tornar en cuenta los cambios, que habrían tenido lugar en la conformación tanto interior como exterior del hombre, a medida que aplicaba sus miembros a nuevos usos, y se nutría con nuevos alimentos, lo supondré conformado desde siempre, tal cual lo veo hoy, caminando sobre sus dos pies, utilizando sus dos manos como nosotros lo hacemos con las nuestras, capaz de dirigir su mirada hacia cualquier punto de la naturaleza, y de apreciar con sus ojos la vasta extensión del cielo. Al despojar a este ser así constituido de todos los dones sobrenaturales que ha podido recibir, y de todas las facultades artificiales que no ha podido adquirir, sino mediante largos progresos, considerándolo, en una palabra, tal cual ha debido salir de las manos de la naturaleza, veo en él un animal menos fuerte que algunos, y menos ágil que otros, pero en conjunto, el más ventajosamente organizado de todos. Lo veo pudiendo saciar su hambre bajo un roble, su sed en el arroyo más cercano, durmiendo al pie del mismo árbol que le había provisto la comida, y así, satisfacer todas sus necesidades. La tierra abandonada a su fertilidad natural, véase la nota número 4, y cubierta de inmensos bosques que no fueron mutilados por el hacha, ofrece a cada paso, cuevas y refugio a los animales de toda especie. Los hombres dispersos entre ellos, observan, imitan su industria y aprenden así, hasta posesionarse del instinto de las bestias, con la ventaja de que cada especie tiene únicamente su propio instinto, pero los hombres quizás,
no tengan ninguno que le pertenezca propiamente, se los apropia de todos, de la misma manera que se alimentan de la mayoría de los alimentos, véase la nota número 5, que los otros animales se dividen y, por consiguiente, encuentran su subsistencia con más facilidad que ellos. Acostumbrados desde la infancia a las intemperies del aire y al rigor de las estaciones, habituados a la fatiga, y obligados a defender desnudos y sin armas, sus vidas y sus presas contra las otras bestias feroces, o a huir de ellas, los hombres desarrollan un temperamento robusto, y casi inalterable. Los niños que vienen al mundo, con la misma excelente constitución de sus padres, la fortalecen por medio de los mismos ejercicios que la han producido, y adquieren de ese modo, todo el vigor del que la especie humana es capaz. La naturaleza actúa con ellos, como la ley de Esparta con los hijos de los ciudadanos, vuelve fuertes y robustos aquellos que están bien constituidos, y hace perecer a los demás. La naturaleza en esto difiere de lo que ocurre en nuestras sociedades, en donde el Estado, vuelve onerosos a los hijos para sus padres, y de este modo, los mata indistintamente antes de que nazcan. El cuerpo del hombre salvaje es el único instrumento que él conoce, y lo emplea para diversos usos, que son imposibles para nosotros, por la falta de ejercicio, pues nuestra industria nos quita la fuerza, y la agilidad que la necesidad le obliga a adquirir al salvaje. En efecto, si hubiera tenido un hacha, sería capaz de romper con la sola fuerza de su brazo ramas de los árboles tan duras. Si hubiera tenido una honda, lanzaría con la mano una piedra con tanta velocidad. Si hubiera tenido una escalera, treparía tan ligeramente a un árbol. Si hubiera tenido caballo sería tan rápido en la carrera. Dejad al hombre civilizado el tiempo de reunir todas sus máquinas a su alrededor, es indudable que superará fácilmente al hombre salvaje. Pero si queréis ver un combate, aún más desigual, ponedlos desnudos y desarmados uno frente al otro, y reconoceréis de inmediato, la ventaja de tener continuamente, las propias fuerzas a su disposición, de estar siempre listo para cualquier menester, y de llevarse por así decir, a sí mismo, siempre íntegramente consigo. Véase la nota número 6. Hobbes pretende que el hombre es naturalmente intrépido, y solo busca atacar y combatir. Un filósofo ilustre piensa lo contrario, y Cumberland y Pufendorf también lo aseguran, que nada es más tímido que el hombre en el estado de naturaleza, siempre atemorizado y presto a huir al menor ruido que oiga, al menor movimiento que perciba. ¿Acaso suceda así en lo que respecta a los objetos que no conoce, y no dudo que se estremezca ante los nuevos espectáculos que se le ofrecen, toda vez que es incapaz de distinguir el bien y el mal físicos que puede esperar de ellos, o de comparar sus fuerzas con los peligros que podría llegar a correr? Circunstancias poco frecuentes en el estado de naturaleza, donde las cosas marchan de una manera tan uniforme, y donde la faz de la tierra, no se encuentra sujeta a esos cambios bruscos y continuos, que desencadenan las pasiones y la inconstancia de los pueblos reunidos. Pero el hombre salvaje, al vivir disperso entre los animales, y encontrarse desde temprana edad, en situaciones de medirse con ellos, aprende a compararse, y al comprobar que él, los supera en destreza, más de lo que ellos lo superan él en fuerza, deja de temerles. Enfrentad a un oso o un lobo en lucha con un salvaje robusto, ágil y valiente como lo son todos, armado de piedras, y de un buen garrote, y veréis que el peligro será cuando menos recíproco, y que después de muchas experiencias parecidas, las bestias feroces que evitan si pueden, no atacarse unas a otras, preferirán también no atacar al hombre, a quien habrán encontrado, tan feroz como ellas. En cuanto a los animales, cuyas fuerzas superan con creces a las destrezas de los hombres, se hallan frente a ellos como en el caso de otras especies más débiles, que no dejan de subsistir, con la ventaja de que el hombre, no está menos dispuesto que aquellos para darse a la carrera, y encuentra en los árboles, un refugio casi seguro, por lo cual, está en él, tomar o dejar el encuentro, y decidir la huida o el combate. Añadamos que no parece ser que ningún animal, haga espontáneamente la guerra al hombre, salvo en el caso de la propia defensa, o de un hambre extrema, ni manifiesta contra él, esas violentas antipatías que parecen anunciar, que una especie ha sido destinada por la naturaleza, a servir de alimento a las otras. Estas son sin duda, las razones por las cuales los negros y los salvajes,
se preocupan tampoco por las bestias feroces que puedan encontrar en los bosques. Los caribes de Venezuela, entre otros, viven a este respecto en la profunda seguridad, y sin el menor inconveniente. Aunque están casi desnudos, dice Francisco Correal, no dejan de exponerse audazmente en los bosques, armados únicamente con el arco y la flecha, pero nunca se oyó decir, que alguno de ellos, haya sido devorado por las fieras. Otros enemigos más terribles, frente a los cuales el hombre no tiene los mismos medios para defenderse, son los padecimientos naturales, la infancia, la vejez y las enfermedades de todo tipo. Tristes signos de nuestra debilidad, entre los cuales, los dos primeros, son comunes a todos los animales, el último pertenece solo al hombre, que vive en sociedad. Observo inclusive respecto de la infancia, que la madre que carga a su hijo a todos lados con ella, puede alimentarlo con mayor facilidad, que las hembras de diversas especies animales, obligadas a ir y venir sin cesar, con gran fatiga, de un lado para los víveres y del otro, para amamantar o alimentar a su cría. Es cierto que, si la mujer muere, el niño corre el riesgo de morir con ella, pero ese peligro es común a un gran número de otras especies, cuyas crías durante mucho tiempo, no están en condiciones de proveer por sí mismas, su subsistencia. Y si la infancia es más larga entre nosotros, la vida lo es también, con lo cual, todo sigue siendo más o menos igual en este punto. Véase la nota número 7. Aun cuando existan otras reglas, en lo que respecta a la duración de la primera edad, y al número de las crías. Véase nota número 8. Pero esta es una cuestión que no incumbe a mi tema. Entre los ancianos que actúan y transpiran poco, la necesidad de alimento disminuye, junto con su capacidad para proveérselos, así como la vida salvaje aleja de ellos, la gota y el reumatismo, y si la vejez es de todos los males, aquel que la ayuda humana menos puede aliviar, los ancianos se van muriendo, sin que nadie se percate de que han dejado de existir, y casi sin darse cuenta ellos mismos. En lo concerniente a las enfermedades, no repetiré aquí, las vanas y falsas declamaciones que hacen contra la medicina, la mayoría de las gentes que gozan de salud. Pero sí preguntaría, si existe alguna observación sólida a partir de la cual se pueda concluir, que en los países en donde este arte está más descuidado, el promedio de vida del hombre sea más corto que en los que es cultivado con mayor atención. ¿Y cómo podría ser así, si nosotros mismos nos procuramos más males que los remedios que puede proporcionarnos la medicina? La extrema desigualdad en la manera de vivir, el exceso de ociosidad en unos, el exceso de trabajo en otros, la facilidad de estimular y de satisfacer nuestros apetitos y nuestra sensualidad, los alimentos demasiado sofisticados de los ricos, cargados de salsas picantes, que les provocan indigestiones, la mala nutrición de los pobres, de la cual carecen a menudo, y cuya falta los lleva a llenar en exceso sus estómagos, cuando la ocasión se les presenta, las vigilias, los excesos de toda especie. Los desmedidos arrebatos de todas las pasiones, las fatigas y agotamiento del espíritu, las penas y tristezas sin límite, que se experimentan en todas las clases y que corroen perpetuamente las almas. He ahí las funestas pruebas de que la mayor parte de nuestros males son obra nuestra, y casi todos ellos se podría haber evitado, si se hubiese conservado la manera de vivir, sencilla, uniforme y solitaria, que la naturaleza nos había prescripto. Si ella nos ha destinado a vivir sanos, me atrevo casi a decir, que el estado de reflexión es un estado contra natura, y que el hombre que medita, es un animal depravado. Cuando se piensa en la buena constitución de los salvajes, al menos la de aquellos que no hemos echado a perder con nuestros fuertes licores, cuando se sabe que casi no conocen otras enfermedades, que las heridas y la vejez, nos vemos llevados a creer, que fácilmente se podría hacer la historia de las enfermedades humanas, siguiendo la historia de las sociedades civiles. Esa era al menos, la opinión de Platón, quien juzgaba, considerando algunos remedios empleados o aprobados por Podalirio y Macaón durante el sitio de Troya, que diversas enfermedades que los dichos remedios debían provocar, eran todavía desconocidas entre los hombres, y Celso refiere que la dieta, hoy tan necesaria, fue recién inventada por Hipócrates. Teniendo tan pocas fuentes de males, el hombre en estado de naturaleza no necesita demasiado remedios y menos todavía, de médicos.
La especie humana no se encuentra tampoco en este aspecto, en peores condiciones que el resto, y es fácil saber por los cazadores, que hayan muchos animales enfermos en sus incursiones. Encuentran algunos que han recibido heridas considerables muy bien cicatrizadas, que han tenido huesos e incluso miembros rotos, los cuales han sido reparados sin otro cirujano, que el tiempo, sin otro régimen que su vida ordinaria, y sin embargo, se han curado perfectamente, sin haber sido atormentados con incisiones, envenenados con drogas, ni extenuados con el ayuno. En fin, por útil que pueda ser entre nosotros la medicina bien administrada, no deja de ser cierto, que si bien el salvaje enfermo, abandonado a sí mismo, no puede esperar nada sino de la naturaleza, tampoco tiene nada que temer del mal que por sí mismo pudiera hacerse, lo cual a menudo, vuelve su situación preferible a la nuestra. No confundamos entonces al hombre salvaje con los que tenemos delante de nuestros ojos. La naturaleza trata a todos los animales abandonados a sus cuidados con una predilección, que parece mostrar cuán celosa está de ese derecho. El caballo, el gato, el toro, el asno inclusive, en la mayoría de los casos llegan a ser más altos, tienen una constitución más robusta, más vigor, más fuerza y más coraje, cuando están en los bosques que cuando viven en nuestras casas. Al ser domesticados, pierden la mitad de estas cualidades, y parecería ser que todos los cuidados que ponemos en tratar y alimentar bien a estos animales, no hacen más que degenerarlos. Lo mismo ocurre con el hombre, al hacerse sociable y convertirse en esclavo, se vuelve flojo, débil, tímido y servil, y su manera delicada y afeminada de vivir, termina por debilitar, tanto su fuerza como su valor. Añadamos que entre las condiciones de salvaje y civilizada, la diferencia de hombre a hombre debe ser todavía mayor que la de bestia a bestia, pues mientras el animal y el hombre, han sido tratados por la naturaleza de igual manera, todas las comodidades adicionales que el hombre se proporciona por encima de los animales que domestica, son otras tantas causas particulares que contribuyen progresivamente a su depravación. No es pues, una gran desgracia para los hombres primitivos, ni sobre todo un gran obstáculo para su conservación, la desnudez, la falta de vivienda y la privación de todas esas artificiales comodidades que nosotros creemos tan necesarias. Si tienen la piel velluda, no les hace ninguna falta en los países cálidos, y en los países fríos saben adueñarse bien de las de los animales que han vencido. Si no tienen más que 2 pies para correr, tienen también 2 brazos para contribuir a su defensa y proveer sus necesidades. Sus hijos comienzan a caminar tal vez tarde y con dificultad, pero las madres los cargan con facilidad, ventaja de la que carecen las otras especies, en donde la madre, al ser perseguida, se ve obligada a abandonar a sus crías, o adaptar su paso al de ellas. En fin, a menos que supongamos, la colaboración de circunstancias singulares y fortuitas, de las cuales hablaré más adelante, circunstancia que bien podrían no haber ocurrir nunca, es indudable en cualquier caso, que el primero que se hizo ropas, o se construyó una vivienda, se dio con ello, cosas poco necesarias, dado que habría prescindido de ella, hasta ese momento, y no se explica por qué, no habría podido soportar como hombre, un tipo de vida que soportaba de niño. Solo, ocioso y siempre rodeado de peligros, el hombre salvaje debe gustarle dormir, y debe tener el sueño ligero, como los animales que como piensan poco, duermen, por decirlo así, durante todo el tiempo que no piensan. Su propia conservación es casi su único cuidado. De ahí que sus facultades más ejercitadas, sean aquellas que tienen por objeto principal el ataque y la defensa, ya sea para someter a su presa, o bien para evitar convertirse él mismo, en la presa de algún otro animal. Por el contrario, aquellos órganos que no se perfeccionan más que por medio de la molicie y la sensualidad, deben permanecer en un estado primitivo, que excluye toda delicadeza. Y como los sentidos se encuentran divididos en este punto, el tacto y el gusto, serán extremadamente rudimentarios, mientras que la vista, el oído y el olfato, inmensamente sutiles. Tal es el estado animal en general y tal es también, según los relatos de los viajeros, la de la mayor parte de los pueblos salvajes. Así no sorprende, que los hotentotes del Cabo de Buena Esperanza, descubran a la simple vista los navíos en alta mar a la misma distancia desde la cual los holandeses necesitan utilizar catalejos.
Ni tampoco que los salvajes de la América olieran a los españoles por el rastro dejado por sus huellas, como habrían podido hacerlo los mejores perros. Ni que todas esas naciones bárbaras, soporten sin pena su desnudez, refinen su gusto a fuerza de pimientos y beban los licores europeos cornoagua. Hasta aquí no he considerado más que al hombre físico. Tratemos ahora de verlo desde su aspecto metafísico y moral. En todo animal no veo más que una máquina ingeniosa, a la cual la naturaleza ha dotado de sentidos, para elevarse a sí misma y para defenderse, hasta cierto punto, de todo aquello que tienda a destruirla o a molestarla. Percibo precisamente, las mismas cosas en la máquina humana, con la diferencia de que la naturaleza por sí sola, hace todo en las operaciones del animal, mientras el hombre interviene en la suya, como agente libre. Uno elige o rechaza por instinto, y el otro por un acto de libertad. Es por esa razón, que el animal no puede apartarse de la regla, que le ha sido prescrita, aun cuando le sería beneficioso hacerlo, mientras que el hombre, se aparta a menudo de ella, para su propio perjuicio. Es así como una paloma moriría de hambre, junto a una fuente llena de las mejores carnes, y un gato sobre una pila de frutas o de granos, aunque tanto la una como el otro, muy bien podrían alimentarse con lo que desprecian, si se les diera por probarlo. Así también, los hombres disolutos se entregan a excesos, que les provocan fiebre y la muerte, porque el espíritu deprava a los sentidos, y la voluntad sigue hablando, cuando la naturaleza calla. Todo animal tiene ideas, puesto que tiene sentidos y puede incluso combinar sus ideas, hasta cierto punto. La diferencia con el hombre y la bestia en este punto, es sólo cualitativa. Algunos filósofos incluso, han llegado a afirmar que la diferencia que existe de hombre a hombre, es mayor que de hombre a animal. No es pues, tanto el entendimiento lo que establece la diferencia específica entre el hombre y los animales, sino su calidad de agente libre. La naturaleza manda sobre animal, y la bestia obedece. El hombre experimenta la misma impresión, pero se reconoce libre de aprobar o de resistir, y en la particular conciencia de esa libertad, se revela la espiritualidad de su alma, pues de alguna manera, la física explica el mecanismo de los sentidos y la formación de las ideas, pero dentro de la facultad de querer, o mejor dicho, de elegir, y en la percepción de esta capacidad, no se encuentran sino actos puramente espirituales, que están fuera de las leyes de la mecánica. Pero, aun cuando las dificultades que rodean todas estas cuestiones, dejaran algún margen para la disputa acerca de la diferencia entre el hombre y el animal, existe otra cualidad muy específica que los distingue, y acerca de la cual no puede haber controversia. Se trata de la facultad de perfeccionarse. Esa facultad, cuando es ayudada por las circunstancias, desarrolla sucesivamente todas las demás, y que reside en nosotros, tanto en la especie como en el individuo. En cambio, un animal al cabo de algunos meses, es lo mismo que será durante toda su vida, y su especie será, al cabo de 1000 años, lo que ya era el primero de esos 1000 años. Porque solamente el hombre está expuesto a convertirse en imbécil. ¿No es acaso porque vuelve así su estado primitivo, y porque mientras el animal que nada ha adquirido, y por consiguiente no tiene tampoco, nada que perder, se queda solo con su instinto? El hombre vuelve a perder, a causa de la vejez o de otros accidentes, todo lo que su perfectibilidad le había hecho adquirir, y vuelve a caer más bajo aún que las bestias. Sería triste para nosotros vernos forzados a admitir que esta facultad distintiva y casi ilimitada, es la fuente de todas las desgracias del hombre, es ella la que lo saca con el tiempo, de aquella condición original en la cual, sus días transcurrían tranquilos e inocentes. Es ella la que, haciendo aflorar con los siglos sus luces y sus errores, sus vicios y sus virtudes, lo vuelve a la larga tirano de sí mismo y de la naturaleza. Véase la nota número 9. Sería espantoso estar obligados a elogiar como a un ser bienhechor, a aquel que por primera vez, sugirió al habitante de las orillas del Orinoco, el uso de esas planchas que se aplican sobre las sienes de los niños, y que les aseguran al menos una parte de su imbecilidad, y de su felicidad original. El hombre salvaje, abandonado por la naturaleza a su solo instinto, o mejor dicho, compensado de aquel que le falta tal vez, por facultades capaces de suplirlo en un comienzo, y de elevarlo después muy por encima de aquellas, empezará pues, por las funciones puramente animales. Véase nota número 1.
Su primer estado será percibir y oler, que será común a todos los animales. Querer y no querer, desear y temer, serán las primeras y casi las únicas funciones de su alma, hasta que nuevas circunstancias desencadenen nuevos desarrollos. A pesar de lo que digan los moralistas, el entendimiento humano debe mucho a las pasiones, las cuales a su vez también le deben mucho a él. Mediante su actividad nuestra razón se perfecciona, pues si buscamos conocer, es porque deseamos gozar de algo, y no es posible concebir que alguien que no tuviera ni deseos ni temores, haría el esfuerzo de razonar. Las pasiones a su vez, tienen su origen en nuestras necesidades, y sus progresos en nuestros conocimientos, porque no es posible desear ni temer las cosas, sino es por las ideas que podamos formarnos de ellas, o bien por el impulso de la naturaleza, y el hombre salvaje, privado de todo tipo de luces, no siente más que pasiones de este último tipo. Sus deseos se reducen a la satisfacción de sus necesidades físicas. Véase la nota número 11. Los únicos bienes que conoce en el mundo son, el alimento, la hembra y el descanso. Los únicos males que teme son el dolor y el hambre. Digo el dolor y no la muerte, porque el animal nunca sabrá lo que es morir. El conocimiento o idea de la muerte y sus terrores, ha sido una de las primeras adquisiciones que el hombre ha hecho al alejarse de la condición animal. Me sería sencillo, si fuera necesario, apoyar lo expuesto con hechos, y hacer ver que en todas las naciones del mundo, los progresos del espíritu se ha desarrollado a partir de las necesidades que los pueblos habían recibido de la naturaleza, o de las necesidades a las cuales las circunstancias los habían sometido, y por consiguiente, a las pasiones que conducían a satisfacer esas necesidades. Podría mostrar cómo en Egipto las artes nacieron y se extendieron con las crecidas del Nilo, y seguiría sus progresos entre los griegos, donde se las vio germinar, crecer y elevarse hasta los cielos, entre las arenas y las rocas del Ática, sin lograr echar raíces en las fértiles orillas del Eurotas. Haría notar que en general, los pueblos del norte son más industriosos que los del mediodía, porque pueden menos dejar de serlo, como si la naturaleza quisiera así igualar las cosas, dando a los espíritus la fertilidad que la tierra les niega. Pero, sin recurrir a los inciertos testimonios de la historia, quien ve que todo parece alejar del hombre salvaje, la tentación y los medios de dejar de serlo. Su imaginación no le ofrece nada. Su corazón nada le pide. Sus módicas necesidades las puede satisfacer tan fácilmente, y tan lejos está de poseer el grado de conocimientos necesarios para desear adquirir otros mayores, que no puede tener ni previsión, ni curiosidad. El espectáculo de la naturaleza, le es tan familiar que le termina resultando indiferente, pues en ella impera siempre el mismo orden, siempre las mismas revoluciones. No sabe asombrarse antes las más grandes maravillas y no hay que buscar en ellas, la filosofía que necesita el hombre para saber observar, una vez lo que ha visto todos los días. Nada conmueve a su alma, la cual se entrega únicamente al sentimiento de su existencia actual, sin ninguna idea del porvenir, por más próximo que pueda estar, y sus proyectos limitados como sus expectativas, apenas llegan hasta el fin del día. Ese es aún hoy el grado de previsión del Caribe, quien por la mañana vende su lecho de algodón, y por la tarde, viene llorando a comprarlo de nuevo, por no haber previsto que lo necesitaría a la noche siguiente. Cuanto más se medita sobre este tema, más aumenta ante nuestra mirada, la distancia que media entre las puras sensaciones y los simples conocimientos, y resulta imposible concebir, cómo un hombre habría podido por sus propios esfuerzos, sin ayuda de la comunicación, y sin el aguijón de la necesidad, franquear un intervalo tan grande. ¿Cuántos siglos habrán transcurrido antes de que los hombres hayan tenido la capacidad de ver otro fuego que el del cielo? ¿Cuántos diferentes azares han sido necesarios para aprender los usos más comunes de ese elemento? ¿Cuántas veces no lo habrán dejado apagarse antes de haber adquirido el arte de encenderlo? ¿Y cuántas veces tal vez, cada uno de esos secretos, habrán muerto con aquel que los hubiera descubierto? ¿Qué diremos de la agricultura, un arte que exige tanto trabajo, y tanta previsión, que depende de tantas otras artes, que evidentemente no es practicable sino en una sociedad por lo menos comenzada, y que sirve no tanto para obtener los alimentos que la tierra por sí misma nos daría, sino para hacerla producir con preferencia aquellos que son más de nuestro gusto?
Pero supongamos que los hombres se hubiesen multiplicado de tal manera que las producciones naturales hubiesen dejado de alcanzar para alimentarlos, su posición, que dicho sea de paso, mostraría una gran ventaja para la especie humana en esta manera de vivir. Supongamos que sin forjas ni talleres, los instrumentos de labor hubieran caído del cielo en manos de los salvajes, que estos hombres hubiesen vencido el odio mortal que sienten todos hacia el trabajo continuo, que hubiesen aprendido a prever sus necesidades con gran anticipación, que hubiesen adivinado la forma como se cultiva la tierra, se siembran los granos, y se plantan los árboles, que hubiesen descubierto el arte de moler el trigo y fermentar la uva. Es preciso que todas esas cosas se las hayan enseñado los dioses, pues resulta inconcebible cómo las hubieran podido aprender por sí mismos. Después de todo esto, ¿quién sería el hombre tan insensato como para atormentarse cultivando un campo, que será saqueado por el primer hombre o bestia, poco importa, a quien agradase esa cosecha o le conviniese? ¿Y cómo podría decidirse a pasar su vida en un trabajo penoso, del cual está seguro que no recibiría la recompensa necesaria? En una palabra, ¿cómo podría esta situación llevar a los hombres a cultivar la tierra, mientras no se la hubieran repartido entre ellos, mientras el estado natural no hubiese dejado de existir? Aun cuando quisiéramos suponer un hombre salvaje, tan hábil en arte de pensar como nos lo pintan nuestros filósofos, aun cuando hiciéramos de él mismo, a semejanza de ellos que así lo describen, un filósofo que por sí solo, descubriera las verdades más sublimes, que se diera por medio de sus razonamientos muy abstractos, máximas de justicia y de razón, sacadas del amor por el orden en general, o del conocimiento de la voluntad de su Creador. En una palabra, aun cuando supusiéramos en su espíritu, tanta inteligencia y conocimientos, como los que debe tener, en lugar de la torpeza y estupidez, que de hecho encontramos en él, ¿qué utilidad sacaría la especie de toda esa metafísica, que no podría ser comunicada a otros individuos, y que perecería con el individuo que la hubiese inventado? ¿Qué progreso podría hacer el género humano esparcido en los bosques y entre los animales? ¿Y hasta qué punto podrían perfeccionarse e ilustrarse mutuamente los hombres, que no teniendo ni domicilio fijo ni ninguna necesidad el uno del otro, se encontrarían quizá, 2 veces en su vida, sin conocerse y sin hablarse? Considérese cuántas ideas le debemos al uso de la palabra, hasta qué punto la gramática, adiestra y facilita las operaciones del espíritu, y piénsese en los inconcebibles esfuerzos y en el larguísimo tiempo, que ha debido costar la primera invención de las lenguas. Añádanse estas reflexiones a las precedentes, y se juzgará entonces, que debieron ser necesarios unos cuantos miles de siglos para desarrollar en el espíritu humano, una tras otra, las operaciones de que era capaz. Permitido considerar por un instante la confusión sobre el origen de las lenguas. Podría contentarme con citar o repetir aquí, las investigaciones que el abate de Condillac ha hecho sobre este tema, las cuales confirman plenamente mi opinión, y han sido tal vez las que me han hecho concebir las primeras ideas al respecto. Pero la manera como este filósofo resuelve las dificultades que se plantea sobre el origen de los signos instituidos, muestra que ha supuesto lo mismo que yo pongo en cuestión, a saber, una especie de sociedad ya establecida entre los inventores del lenguaje, y así como que yo he tomado en cuenta sus reflexiones, creo él debería también añadir, a las suyas las mías con el fin de exponer las mismas dificultades, con la claridad que conviene al asunto. La primera que se presenta, es la dificultad de imaginar cómo las lenguas han podido llegar a ser necesarias, pues al no tener los hombres, ninguna relación entre sí, ni urgencia de tenerla, no se entiende la invención de la lengua ni cómo fue posible, no siendo indispensable. Podría decir como tantos otros, que las lenguas nacieron de las relaciones domésticas entre padres, madres e hijos. Pero además, de que tal aseveración no resolvería ninguna de las objeciones, equivaldría a cometer la misma falta de aquellos que razonando acerca del estado natural, trasladan a él, las ideas adquiridas en la sociedad, ven siempre la familia reunida en una misma habitación, y a sus miembros manteniendo entre sí, una unión tan íntima y tan permanente, como la que actualmente existe entre nosotros, en donde median tantos intereses comunes. Por el contrario, en aquel estado primitivo, en el cual nadie tenía casa, ni cabañas, ni propiedades de ninguna especie, cada uno se cobijaba al azar y a menudo, por una sola noche. Los machos y las hembras se unían fortuitamente,
según se encontraban, y según la ocasión y el deseo, sin que la palabra fuese un intérprete demasiado necesario para las cosas que tenían que decirse. Y así también se separaban con la misma facilidad. Véase la nota número 12. En un primer momento, la madre amamantaba primero a sus hijos, por su propia necesidad, y más tarde, cuando la costumbre la llevó a quererlos, los alimentaba por la necesidad de los hijos. Pero tan pronto como éstos estaban en disposición de buscar por sí mismos su alimento, no tardaban en abandonar a la madre, y como casi la única manera de volverse a encontrar era no perderse de vista, pronto llegan al punto, de que ni siquiera podían reconocerse los unos a los otros. Nótese además que siendo el hijo quien tiene que explicar todas sus necesidades y por consiguiente, como está obligado a decir más cosas a la madre que las que ella necesita decirle a él, es al hijo a quien le corresponde hacer un mayor esfuerzo en la invención, y la lengua que emplea debe ser, en gran parte, obra suya, lo cual multiplica las lenguas por la cantidad de individuos capaces de hablarlas. A esto contribuye todavía más la vida errante y vagabunda, que deja a ningún idioma el tiempo de tomar consistencia. Pues pensar que la madre dicta al hijo las palabras de que debería usar para pedirle tal o cual cosa, demuestra cómo se enseñan las lenguas ya formadas, pero no la manera como se forman. Supongamos vencida esta primera dificultad. Saltemos por un momento el inmenso lapso de tiempo que ha debido transcurrir entre el puro estado de naturaleza y la necesidad de las lenguas, e investiguemos, a partir de esa supuesta necesidad, cómo pudieron comenzar a establecerse. He aquí una nueva dificultad, peor aún que la precedente, porque si los hombres han necesitado de la palabra para aprender a pensar, tanto o más debieron haber necesitado saber pensar para desarrollar el arte de la palabra. Y aun cuando se comprendiese, como los sonidos de la voz, han sido considerado convencionalmente corno intérpretes de nuestras ideas, quedaría todavía por saber quiénes han podido ser los intérpretes de esta ingeniosa convención que, no por no tener un objeto sensible, no podían indicarse ni por el gesto, ni por la voz. De suerte que apenas si podemos hacer conjeturas coherentes sobre el nacimiento de este arte de comunicar el pensamiento y de establecer un comercio entre los espíritus. Arte sublime que ya está muy lejos de su origen, pero que el filósofo ve todavía, una distancia tan prodigiosa de su perfección, que no hay hombre lo bastante audaz que pueda asegurar que alguna vez la alcanzará, aun cuando los cambios que trae necesariamente el transcurso del tiempo fuesen interrumpidas o suspendidas en su favor, o los prejuicios salieran de las academias o éstas permaneciesen en silencio ante ellos, y aun cuando pudiesen ocuparse de tan espinosa tarea durante siglos enteros. Sin interrupción. El primer lenguaje del hombre, el lenguaje más universal, el más enérgico y el único necesario, antes de que viviera en sociedad, fue el grito de la naturaleza. Como ese grito solo era arrancado por una especie de instinto en ocasiones apremiantes, para implorar ayuda en los grandes peligros, o alivio en los males violentos, no era de mucha utilidad, durante el curso ordinario de la vida, donde reinaban los sentimientos más moderados. Cuando las ideas de los hombres comenzaron a ampliarse y a multiplicarse, y se estableció entre ellos una comunicación más estrecha, buscaron una mayor cantidad de signos, y un lenguaje más extenso. Multiplicaron las inflexiones de la voz añadiéndole gestos, que por su naturaleza, son más expresivos y cuyo sentido es menos dependiente de una determinación anterior. Expresaban entonces, los objetos visibles y móviles por medio de gestos, y los que afectan al oído por medio de sonidos imitativos. Pero como el gesto solo puede indicar los objetos presentes o fáciles de describir, y las acciones visibles, como esos gestos no tienen un uso universal, puesto que la oscuridad o la interposición de un cuerpo los vuelve inútiles, y dado que exige más atención que la que suscita, los hombres finalmente se dieron cuenta de sustituirlos por articulaciones de la voz, porque como ellas no tienen la misma relación que los gestos con las ideas, son más aptas para representarlas a todas como signos instituidos. Esta sustitución solo pudo llevarse a cabo de común acuerdo, y de manera bastante difícil de poner en práctica, por parte de hombres cuyos toscos órganos todavía no habían sido ejercitados. Dicha sustitución es aún más difícil de concebir en sí misma, si se tiene presente, que este acuerdo unánime, debió tener alguna causa y que la palabra debió haber sido muy necesaria para establecer el uso de la palabra.
Cabe suponer que las primeras palabras que usaron los hombres, tuvieron para ellos una significación mucho más amplia, de la que tienen las palabras que se emplean en las lenguas ya formadas, y que al desconocer la división de la oración en sus partes constitutivas, los hombres le dieron a cada palabra, el valor de una proposición entera. Cuando comenzaron a distinguir el sujeto del atributo, y el verbo del nombre, lo cual no fue un mediocre esfuerzo de genio, los sustantivos no fueron en un primer momento, más que otros tantos nombres propios, y el infinitivo, fue el único tiempo de los verbos que usaban. En cuanto a los adjetivos, la noción de ellos debió desarrollarse con mucha dificultad, porque todo adjetivo es una palabra abstracta, y las abstracciones son operaciones penosas, y poco naturales. Al comienzo, cada objeto recibió un nombre particular, sin diferenciar género y especie, distinción que esos primeros fundadores no estaban en condiciones de hacer, y así todos los individuos se les aparecieron en sus espíritus, aislados unos de otros, tal como lo están en el cuadro de la naturaleza. Si un roble se llamaba A, otro se llamaba B, porque la primera idea que se saca de dos cosas es que no son las mismas, y con frecuencia es preciso mucho tiempo para poder observar lo que tienen de común. De tal manera, que mientras más limitados eran los conocimientos, más extenso llegó a ser el diccionario. La confusión de toda esta nomenclatura no pudo resolverse fácilmente, pues para ordenar los seres bajo denominaciones comunes y genéricas, era preciso conocer las propiedades y las diferencias, y se necesitaban hacer observaciones y definiciones, es decir, conocer la historia natural y la metafísica, en una medida mucho mayor de la que podían tener los hombres de aquellos tiempos. Por otra parte, las ideas generales no pueden introducirse en el espíritu más que con ayuda de las palabras, y el entendimiento las capta solo por medio de proposiciones. Es esta una de las razones por las cuales los animales no pueden formarse tales ideas, ni adquirir la perfectibilidad que de ellas depende. Cuando un mono va sin vacilar de una nuez a otra, ¿creemos acaso que tiene la idea general de esta clase de fruta y es capaz de comparar su arquetipo con dos individuos? Sin duda que no. Pero la visión de una de esas nueces, trae a su memoria las sensaciones que ha recibido de la otra, y sus ojos modificados de cierta manera, anuncian a su paladar la modificación que va a experimentar al saborear el nuevo fruto. Toda idea general es puramente intelectual, y por poco que intervenga la imaginación, la idea se vuelve inmediatamente particular. Procurad trazar la imagen de un árbol en general, y jamás lo lograréis, porque a pesar de vuestro esfuerzo, lo veréis pequeño o grande, ralo o frondoso, claro u oscuro y, si dependiera de vosotros no ver allí más de lo que se encuentra en todo árbol, tal imagen ya no se parecería a un árbol. Lo mismo sucede con los seres puramente abstractos, que solo se conciben por medio del entendimiento. Así la sola definición del triángulo da la verdadera idea del mismo. Pero tan pronto como imaginéis uno en vuestro espíritu, será este triángulo o aquel, y no podréis evitar representarlo con líneas sensibles o el plano coloreado. Es preciso, entonces, enunciar proporciones, es necesario hablar para tener ideas generales, pues tan pronto como la imaginación se detiene, el espíritu deja de funcionar, si carece de la ayuda del discurso. En consecuencia, si los primeros inventores no han podido dar nombre más que a las ideas que ya tenía, se sigue de ello que los primeros sustantivos, no fueron más que nombres propios. Pero cuando por medios que no logro comprender, nuestros nuevos gramáticos comenzaron a ampliar sus ideas, y a generalizar sus palabras, la ignorancia de los inventores debió someter este método, a límites muy estrechos, y como al comienzo habían multiplicado demasiado los nombres de los individuos por no conocer la noción de los géneros y las especies, a causa de no haber considerado los seres en todas sus diferencias, después crearon demasiadas pocas especies y géneros. Para hacer distinciones más precisas, habría sido necesaria más experiencia y más luces de las que podían disponer, y más investigaciones y trabajo, del que pensaban dedicarle. Pero si aún hoy se descubren a diario nuevas especies que hasta ahora se habían escapado a nuestras observaciones, calcúlese cuántas de ellas, debieron ocultárseles a hombres que no juzgaban las cosas más que según su primera impresión. En cuanto a las clases primitivas y a las nociones generales, es superfluo añadir que también debieron permanecer desconocidas. ¿Cómo habrían podido, por ejemplo, imaginar o comprender las palabras materia, espíritu,
substancia, modo, figura, movimiento, si nuestros filósofos que las utilizan desde hace tanto tiempo, tienen dificultades ellos mismos para entenderlas, y dado que las ideas a las que hacen referencia esos términos, son puramente metafísicas, no podían haberlas encontrado ningún modelo en la naturaleza. Me detengo en estas primeras consideraciones, y les ruego a mis jueces que suspendan aquí la lectura, para considerar tan solo a partir de la invención de los sustantivos físicos, es decir, de la parte de la lengua más fácil de encontrar, todo el camino que queda por recorrer para expresar todos los pensamientos de los hombres, para adquirir una forma constante, para poder ser hablada públicamente e influir en la sociedad. Les suplico que reflexionen acerca del tiempo y de los conocimientos, que han sido necesarios para encontrar los números. Véase la nota número 14. Los términos abstractos, los aoristos y todos los tiempos verbales, las partículas, la sintaxis para enlazar las preposiciones, los razonamientos y formar toda la lógica del discurso. En cuanto a lo que a mí concierne, intimidado ante las dificultades que se multiplicaban, y convencido de la imposibilidad casi demostrada de que las lenguas hayan podido nacer y establecerse por medios puramente humanos, dejo a quien quiera emprenderla, la discusión de este difícil problema, a saber, ¿qué ha sido más necesario, si la sociedad ya unida antes de la institución de las lenguas, o las lenguas ya inventadas para el establecimiento de la sociedad? Cualesquiera que hayan sido estos orígenes, en el poco cuidado que se ha tomado la naturaleza en unir a los hombres por medio de sus necesidades mutuas, y en facilitarles el uso de la palabra, se ve al menos cuán poco ha preparado su sociabilidad y cuán poco ha contribuido en todo lo que los hombres han hecho, para establecer estos lazos. En efecto, es imposible imaginar por qué, en ese estado primitivo, un hombre podría tener más necesidad de otro hombre, que un mono o un lobo de su semejante, ni tampoco una vez supuesta esa necesidad, qué motivo podría obligar al otro a satisfacerla, y en este último caso, cómo podrían convenir en las condiciones. Sé perfectamente que se nos repite, que no hubo nada tan miserable, como el hombre en ese estado. Pero si es cierto, como creo haberlo probado, que el hombre no pudo, sino después de muchos siglos, haber tenido el deseo, y la ocasión de salir de ese estado, debe hacerse responsable de ello a la naturaleza, y no a quien así, ella hubiese constituido. Pero si comprendo bien el término miserable, es una palabra que no tiene ningún sentido, o que solo significa una privación dolorosa, y el sufrimiento del cuerpo y del alma. Ahora bien, quisiera que se me explicara, qué clase de miseria podría ser la de un ser libre, que disfruta de paz y tranquilidad en su corazón y goza de la plena salud del cuerpo. Yo preguntaría cuál de las dos, la vida civilizada, o la natural es más propicia, a volverse insoportable, para aquellos que gozan de ella. A nuestro alrededor, casi no se ve más que gente que se lamentan de su existencia, e incluso muchos, se privan de ella, si está en su poder hacerlo, y la reunión de las leyes divinas y humanas, apenas es suficiente para detener ese desorden. Pregunto si alguna vez, se ha oído decir, que un salvaje en libertad, haya pensando siquiera, en lamentarse de la vida, y en darse la muerte. Habría entonces, que juzgar con menos orgullo, de qué lado está, la verdadera miseria. Por el contrario, nada habría sido tan miserable, como el hombre salvaje deslumbrado por las luces de la inteligencia, atormentado por las pasiones, y razonando sobre un estado diferente al suyo. Pero gracias a una muy sabia providencia, las facultades con las que contaba en potencia habrían de desarrollarse, solo con las ocasiones que tuviera para ponerlas en práctica, y así no le resultarían superfluas, ni una carga antes de tiempo, ni tardías o inútiles en caso de necesidad. Tenía en el instinto todo lo que necesitaba, para vivir en el estado natural, así como una razón cultivada, da lo suficiente para vivir en sociedad. Es de suponerse que los hombres en ese estado, al no tener ningún tipo de relación moral entre ellos, ni deberes conocidos, no podían ser ni buenos ni malos, ni tener vicios ni virtudes, a menos que tomando estas palabras en su sentido físico, llamáramos vicio en el individuo, a aquellas cualidades que pudieran dañar a su propia conservación, y virtudes a las que puedan contribuir a ella, en cuyo caso, se debería considerar como más virtuoso, aquel que menos se resistiera, a los impulsos básicos de la naturaleza.
Pero sin alejarnos de su sentido ordinario, es conveniente suspender el juicio que podríamos hacer sobre una situación semejante, y desconfiar de nuestros prejuicios, hasta que con la balanza en la mano, hayamos examinado, si hay más virtudes que vicios entre los hombres civilizados, o si las ventajas de sus virtudes, compensan lo funesto de sus vicios. O si el progreso de sus conocimientos, es suficiente para compensar los males que mutuamente se hacen, a medida que se instruyen acerca del bien, que deberían hacerse. O si al fin de cuentas, esos hombres no estarían en una situación más afortunada, no teniendo ningún mal que temer, ni ningún bien que esperar de nadie, en lugar de haberse sometido a una dependencia universal, y obligarse a recibir todo, de aquellos que no se sienten comprometidos a darles nada. Pero sobre esta cuestión, no concluyamos con Jobes, que por no tener ninguna idea de bondad, el hombre es naturalmente malo, que es vicioso porque desconoce la virtud, que se niega a prestarle a sus semejantes, servicios que no cree deberles, y que en base al derecho, que razonablemente se atribuye sobre las cosas de que tiene necesidad, imagina insensatamente ser el único propietario de todo el universo. Jobes ha visto muy bien el defecto de todas las definiciones modernas del derecho natural, pero las consecuencias que saca de su posición demuestran que esta no es menos falsa. Al razonar sobre los principios que él mismo ha establecido, este autor debería haber dicho, que el estado natural, al ser aquel en el cual, el cuidado de nuestra conservación, es menos perjudicial para la conservación de los otros, debería por consiguiente, ser el estado más propicio para la paz, y el que más conviene al género humano. Pero Jobes dice precisamente lo contrario, por haber incorporado en el cuidado de la conservación del hombre salvaje, de un modo intempestivo la necesidad de satisfacer una cantidad de pasiones, que son producto de la sociedad, y que han hecho necesarias, las leyes. El hombre malo, dice, es un niño robusto, y queda por saber si el salvaje, también lo es. Y aun cuando le concediéramos esto, ¿qué conclusión deberíamos sacar de ello? Que si este hombre robusto, fuera tan dependiente de los demás como cuando es débil, entonces no habría excesos, a los cuales no se entregaría. Le pegaría a su madre, cuando tardara demasiado en darle de mamar. Estrangularía a algunos de sus hermanos menores, cuando lo incomodasen. Mordería la pierna a otro al ser importunado. Pero ser robusto en el estado de naturaleza y a la vez, dependiente de otro, son dos suposiciones contradictorias. El hombre es débil, cuando es dependiente de otro, y se emancipa antes de convertirse en un ser fuerte. Jobes no ha visto que la misma causa que impide a los salvajes usar su razón, como pretenden nuestros jurisconsultos, les impide asimismo, abusar de sus facultades según él mismo pretende. De tal suerte, que podría decirse que los salvajes no son malos precisamente, porque no saben lo que es ser buenos, pues no es ni el desarrollo de las luces de la inteligencia, ni el freno de la ley, sino la calma de las pasiones, y la ignorancia del vicio, lo que les impide obrar mal. En ellos, decía Justino, la ignorancia de los vicios es más provechosa, de lo que es el conocimiento de la virtud en los demás. Tanto plus in illis proficit vitiorum ignorantia quam in his cognitio virtutis. Hay además, otro principio que Jobes no ha visto y que, habiendo sido dado al hombre, para suavizar en determinadas circunstancias, la ferocidad de su amor propio o el deseo de conservación, antes del nacimiento de este amor, atempera el ardor que siente por su bienestar, por medio de una repugnancia innata a ver sufrir a sus semejantes. No creo caer en ninguna contradicción, si concedo al hombre la única virtud natural, que hasta el detractor más extremo de las virtudes humanas, se vería obligado a reconocerle. Hablo de la piedad, disposición apropiada para seres tan débiles, y sujetos a tantos males como nosotros, virtud tanto más universal, y útil al hombre, cuanto que precede en él a toda reflexión, y tan natural, que hasta los animales, dan a veces muestras sensibles de ella. Sin mencionar a la ternura de las madres por sus hijos, y de los peligros que enfrentan para cuidarlos, a diario podemos observar, el rechazo que sienten los caballos a pisar un cuerpo vivo. Un animal no pasa al lado de otro animal muerto de su misma especie, sin perturbarse, e incluso hay algunos, que hasta le dan una especie de sepultura. Y los tristes mugidos del ganado que va al matadero, anuncian la impresión que les causa el horrible espectáculo al cual asisten.
Vemos con placer, al autor de la fábula de las abejas, obligado a reconocer en el hombre a un ser compasivo y sensible, y en el ejemplo que da de él, lo vemos salir de su estilo frío y sutil, para pintarnos la patética imagen de un hombre encerrado, que contempla a la distancia, a una bestia feroz que arranca a un niño de los brazos de su madre, y desgarra con sus sanguinarios dientes, los débiles miembros del pequeño, destrozando con sus uñas, las entrañas, aún palpitantes de aquel niño. Qué horrorosa agitación experimentará el testigo de este acontecimiento que no tiene ningún interés personal en la escena. Cuánta angustia padecerá contemplando esta visión sin poder ayudar a la madre desmayada, ni a su hijo moribundo. Tal es el puro movimiento de la naturaleza, anterior a toda reflexión. Tal es la fuerza de la piedad natural, que ni las costumbres más depravadas consiguen destruir, pues todos los días se ve en nuestros espectáculos que cualquier se enternece y llora ante las desgracias de un desdichado, cuando bien podría ser alguien que, si se encontrara en el lugar del tirano, sería alguien capaz de agravar aún más los tormentos de su enemigo. Semejante al sanguinario de Sila, tan sensible a los males que él no había causado, o a Alejandro de Feres, que no se atrevía a asistir a la representación de ninguna tragedia, por temor a que lo vieran llorar con Andrómaca y Príamo, mientras que oía sin emoción los gritos de tantos ciudadanos degollados, todos los días bajo sus órdenes. Maudeville sintió bien, que con toda su moral, los hombres no habrían sido más que monstruos, si la naturaleza no les hubiera dado la piedad, como apoyo de la razón. Pero no ha visto, que de esta sola cualidad, se desprende todas las virtudes sociales, que quiere disputar a los hombres. En efecto, ¿qué es la generosidad, la clemencia, la humanidad, sino la piedad aplicada a los débiles, a los culpables, o a la especie humana en general? La benevolencia y la amistad misma, son bien entendidas, producciones de una piedad constante, fijada sobre un objeto particular, porque desear que alguien no sufra, no es acaso desear que sea feliz. Aun cuando fuera cierto, que la conmiseración, no es más que un sentimiento que nos pone en lugar del que sufre, sentimiento oscuro y vivo en el hombre salvaje, desarrollado pero débil en el hombre civilizado, ¿qué importancia tendría esta idea para la verdad de lo que digo, si no es para darle mayor fuerza? Efectivamente, la conmiseración será tanto más enérgica, cuanto más íntimamente se identifique el animal espectador con el animal que sufre. Ahora bien, es evidente que esta identificación debió ser infinitamente más estrecha en el estado natural que en el estado de raciocinio. La razón engendra el amor propio, y la reflexión lo fortalece, repliega al hombre en sí mismo, lo aleja de todo lo que lo molesta y lo aflige. Es la filosofía la que lo aísla, y es por ella, que al ver a un hombre enfermo sufrir, se ve llevado a decir en secreto: perece, si quieres, que yo estoy seguro. Solamente los peligros de la sociedad entera turban el tranquilo sueño del filósofo y lo arrancan de su cama. Algún semejante puede ser impunemente degollado, bajo su ventana, y no tendrá más que taparse los oídos con las manos, y argumentar un poco ante sí mismo, para impedir que la naturaleza, que se revela en su interior, lo identifique con aquel que es asesinado. El hombre salvaje no posee este admirable talento, y al carecer también de sabiduría y de razón, lo vemos siempre entregarse aturdido al primer sentimiento de humanidad. En los tumultos, en las peleas callejeras, el populacho se junta, mientras que el hombre prudente se aleja. Es la chusma, son las mujeres del mercado, quienes separan a los combatientes, e impiden que la gente honrada se estrangule entre sí. Es entonces cierto que la piedad es un sentimiento natural, que al moderar en cada individuo el exceso de amor de sí mismo, contribuye a la conservación mutua de toda la especie. Es la piedad la que nos lleva a ayudar, sin previa reflexión, a aquellos a quienes vemos sufrir. Es ella, la que en el estado de naturaleza, hace las veces de las leyes, las costumbres y la virtud, con la ventaja de que nadie es tentado a desobedecer su dulce voz. Es la piedad, la que desalentará a un salvaje robusto, a quitar a un niño débil, o al anciano enfermo, su subsistencia penosamente adquirida, si él mismo espera poder encontrar la suya en otra parte. Es la piedad, la que en lugar de esta sublime máxima de justicia razonada, hace a otro lo mismo,
que quieras que te hagan a ti, inspira en todos los hombres, esta otra máxima de bondad natural, mucho menos perfecta, pero quizás, más útil que la precedente. Haz tu bien, con el menor mal posible a los demás. En una palabra, es en este sentimiento natural, más que en argumentos sutiles, donde se debe buscar la causa del rechazo que todo hombre experimenta a hacer el mal, incluso independientemente, de las máximas de la educación. Aun cuando es posible que Sócrates, y los espíritus de su condición, pudieran adquirir la virtud por medio de la razón, hace mucho tiempo, que el género humano hubiera desaparecido, si su conservación hubiese dependido solo de los razonamientos de aquellos que lo integran. Con pasiones tan poco activas, y un freno tan saludable, los hombres salvajes, más bien ariscos que malos, y más atentos a preservarse del mal que podían sufrir, que tentados de hacerlo a otros, no eran víctimas de contiendas demasiado peligrosas. Como no tenían entre sí ningún tipo de comercio y no conocían en consecuencia, ni la vanidad ni la consideración, ni la estima ni el desprecio, así como tampoco tenían la menor noción de lo tuyo y de lo mío, y ninguna verdadera idea de la justicia. Consideraban a las violencias que podían sufrir, como un mal fácil de remediar, y no como una injuria, que fuera preciso castigar, y como no pensaban en la venganza, a no ser tal vez, mecánicamente, y como una reacción inmediata, al igual que el perro que muerde a la piedra que se le arroja, sus disputas rara vez hubieran tenido consecuencias sangrientas, si no hubiesen tenido otra causa más sensible que el alimento. Pero veo una cuestión aún más peligrosa, de la cual todavía tengo que hablar. Entre las pasiones que agitan el corazón del hombre, hay una ardiente, impetuosa, que torna un sexo necesario para otro. Es una pasión terrible, que desafía todos los peligros, vence todos los obstáculos, y que en sus furores, parece capaz de destruir al género humano, al que está destinada a conservar. Que llegarían a ser los hombres dominados por esta furia desenfrenada, y brutal, sin pudor, sin moderación, y disputándose a diario, sus amores al precio de su sangre. Es preciso reconocer ante todo, que cuanto más violentas son las pasiones, más necesarias son las leyes para contenerlas. Pero además de que los desórdenes y los crímenes que las leyes causan a diario entre nosotros, demuestran su insuficiencia al respecto, quizás convendría examinar, si esos desórdenes, no han nacido precisamente con las leyes mismas, porque aun cuando éstas fueran eficaces para reprimirlos, lo mínimo que se debería exigir a las leyes, es que impidieran un mal que no existiría sin ellas. Comencemos por distinguir en el sentimiento del amor, su aspecto físico y su aspecto moral. Lo físico es ese deseo general, que impulsa un sexo a unirse a otro. El aspecto moral es aquello que determina ese deseo, y lo fija en un solo objeto, o al menos, hace sentir por ese objeto preferido, un mayor grado de energía. Ahora bien, es fácil ver que el aspecto moral, en el amor es un sentimiento artificial, nacido de la vida social, y celebrado por las mujeres con mucha habilidad y esmero, para establecer su imperio, y dominar a los hombres. Ese sentimiento, fundado sobre ciertas nociones de mérito, o de belleza, que un salvaje no está en condiciones de concebir, o sobre ciertas comparaciones, que no es capaz de establecer, debe ser casi inexistente para él, pues dado que su espíritu, no ha podido formarse ideas abstractas, de regularidad, ni de proporción, su corazón tampoco reacciona, ante los sentimientos de admiración y de amor, que aun sin darnos cuenta, nacen de la aplicación de estas ideas. El salvaje se deja guiar únicamente por el temperamento, que ha recibido de la naturaleza, y no por el gusto, que no ha podido adquirir. Y así cualquier mujer es buena para él. Limitados al aspecto físico del amor, y bastante afortunados como para ignorar aquellas preferencias que inspiran el sentimiento, y aumentan las dificultades, los hombres salvajes deben sentir con menos frecuencia, y menos intensidad, los ardores del temperamento y por consiguiente, las disputas entre ellos, deberían ser más raras, y menos crueles. La imaginación que tanto daño causa entre nosotros, en nada afecta a estos corazones salvajes. Cada cual espera apaciblemente el impulso de la naturaleza, y se entrega a él, sin resistencia con más placer que furor. Y una vez satisfecha la necesidad, el deseo se extingue.
Es pues, un hecho indiscutible que el amor mismo, así como todas las otras pasiones, han adquirido en la sociedad, ese ardor impetuoso que lo hace a menudo, tan funesto para los hombres. Y es tanto más ridículo representarse a los salvajes degollándose continuamente, unos a otros para saciar su brutalidad, cuanto que esa opinión, es directamente contraria a la experiencia, pues los indios caribes, que son hasta ahora, de los pueblos existentes, los menos alejados del estado natural, son precisamente, los más apacibles en sus amores, y los que están menos sujetos a los celos, a pesar de vivir bajo un clima ardiente, que parece incentivar permanentemente las pasiones. Respecto de las inducciones, que se podrían hacer sobre varias especies animales, los combates entre los machos, que en todo tiempo bañan de sangre nuestros corrales, o que hacen resonar con sus gritos nuestros bosques en primavera, al disputarse una hembra, habría que decir que se debe excluir del razonamiento, a todas las especies en las cuales la naturaleza, ha establecido manifiestamente, en la potencia relativa de los sexos, otras relaciones distintas a las nuestras. Así por ejemplo, las riñas de gallos, no permiten sacar conclusiones sobre la especie humana. En las especies donde la proporción es mejor observada, esos combates no pueden tener por causa sino la escasez de las hembras en comparación al número de machos, o por periodos de exclusión durante los cuales, la hembra rechaza constantemente la cercanía del macho, lo cual equivale a la primera causa, pues si cada hembra no acepta el macho más que durante 2 meses del año, es como si el número de hembras, estuviese reducido a menos de 5/6. Ahora bien, ninguno de estos dos casos es aplicable a la especie humana, en donde el número de mujeres suele ser superior al de los hombres y donde nunca se ha visto, ni siquiera entre los salvajes, que las hembras tengan como en otras especies, épocas de celo y periodos de exclusión. Además, en el caso de muchos de esos animales, como toda la especie entra en estado de efervescencia al mismo tiempo, sobreviene un momento terrible de ardor común, de tumulto, de desorden y de combate, momento que no se da en la especie humana, en la que el amor no es jamás periódico. No es posible, por lo tanto, concluir a partir de las luchas de ciertos animales por la posesión de las hembras que la misma cosa ocurriría con el hombre en el estado de naturaleza. Y aun cuando se pudiera sacar esta conclusión, dado que esos conflictos de algún modo destruyen a las otras especies, deberíamos al menos pensar que no serían más funestas en el caso de la nuestra. Es muy posible que esos conflictos causarían menos daño en aquellas especies que en la vida en sociedad. Sobre todo en los países donde todavía las costumbres tienen su peso, los celos de los amantes y la venganza de los esposos desencadena cada día duelos, asesinatos y cosas aún peores, en donde el deber de una fidelidad eterna, solo sirve para incentivar el adulterio, y en donde las propias leyes de la continencia, y del honor avivan necesariamente, el libertinaje y multiplican los abortos. Digamos pues, para concluir, que errantes en los bosques, sin industria, sin palabra, sin domicilio, sin guerras y sin vínculos, sin ninguna necesidad de sus semejantes, así como sin ningún deseo de dañarlos y quizás también, sin poder reconocer a nadie individualmente, el hombre salvaje, sujeto a pocas pasiones y bastándose a sí mismo, no tenía más que los sentimientos y las luces propias a su estado. Solo sentía sus verdaderas necesidades, miraba únicamente aquello que le interesaba ver, y su inteligencia no progresaba más que su vanidad. Si por casualidad llegaba a hacer algún descubrimiento, mal podía comunicarlo, pues no era capaz de reconocer ni a sus propios hijos. El arte perecía con el inventor. No había allí ni educación ni progreso. Las generaciones se multiplicaban inútilmente, y como cada una de ellas, partía siempre del mismo punto, los siglos transcurrían en la rudeza de las primeras edades. La especie era ya vieja y el hombre seguía siendo un niño. Si tanto me he extendido acerca de esta supuesta condición primitiva, ha sido porque habiendo antiguos errores, e inveterados prejuicios que destruir, he creído necesario excavar hasta la raíz, y mostrar, en el cuadro del verdadero estado de naturaleza, hasta qué punto la desigualdad, inclusive la natural, está lejos de tener en ese estado tanta realidad e influencia como lo pretenden nuestros escritores. En efecto, es sencillo ver que entre las diferencias que distinguen a los hombres, algunas de las que pasan por naturales son únicamente obra del hábito y de los diversos tipos de vida que los hombres adoptan en la sociedad.
Así, un temperamento robusto o delicado, o la fuerza o la debilidad que de él depende, provienen a menudo más de la manera ruda o afeminada con la que ha sido educado, que de la constitución primitiva del cuerpo. Sucede lo mismo con las fuerzas del espíritu. La educación no solamente crea una diferencia entre los espíritus cultivados y los que no lo están, sino que aumenta la que han adquirido los primeros en proporción a su cultura, pues si un gigante y un enano recorren el mismo camino, cada paso que dé uno y otro, será una nueva ventaja para el más grande. Ahora bien, si se compara la diversidad prodigiosa de educación y de tipos de vida que reina en las diferentes clases de la sociedad, con la simplicidad y uniformidad de la vida animal y salvaje, donde todos se nutren con los mismos alimentos, viven de la misma manera, y hacen exactamente las mismas cosas, se comprenderá hasta qué punto la diferencia de hombre a hombre en el estado natural debe ser menor que en la sociedad, y cuánto debe aumentar la desigualdad de la especie humana con la desigualdad de institución. Pero aun cuando la naturaleza mostrara en la distribución de sus dones tantas preferencias como se pretende, ¿qué ventajas sacarían de ellas los más favorecidos en perjuicio de los otros, en un estado de cosas que no admitiría casi ningún tipo de relación entre ellos? Allí donde no existe el amor, ¿de qué servirá la belleza? ¿Y qué sería el espíritu para gente que no hablan, y la astucia para aquellos que no hacen negocios? Oigo siempre repetir que los más fuertes oprimirán a los más débiles. Pero quisiera que me explicaran qué es lo que entienden por la palabra opresión. Unos dominarán con violencia, otros gemirán esclavizados ante los caprichos de aquellos. He ahí precisamente lo que yo observo entre nosotros, pero no veo cómo podría decirse lo mismo acerca de los hombres salvajes, a quienes incluso costaría mucho trabajo hacerles entender lo que significa servidumbre y dominación. Bien podría un hombre salvaje apoderarse de las frutas que otro haya cosechado, de la presa que otro hubiera cazado y de la cueva que le servía de refugio. Pero ¿cómo lograría alguna vez hacerse obedecer? ¿Y cuáles podrían ser las cadenas de dependencia entre hombres que no poseen nada? Si se me echan de un árbol, estoy listo para irme a otro, si se me atormentan en un lugar, ¿quién me impedirá irme a otro? ¿Hay acaso algún hombre de una fuerza muy superior a la mía y bastante más depravado, perezoso y feroz como para forzarme a procurarle su subsistencia, mientras él permanece ocioso? Debería decidirse a no perderme de vista ni un solo instante, a mantenerme muy bien atado mientras duerme, para de que me escape o lo mate, es decir, estará obligado a exponerse voluntariamente a un trabajo mucho más grande de trataba de evitarse y que él mismo, me fuerza a hacer a mí. Y, después de todo eso, si su vigilancia se relaja un momento, o un ruido imprevisto le hace volver la cabeza, hago 20 pasos en el bosque, mis ataduras se rompen y no me vuelve a ver más en su vida. Para no prolongar inútilmente estos detalles, cada uno debe ver que, habiéndose formados los lazos de servidumbre por la dependencia mutua de los hombres, y por las necesidades recíprocas que los unen, es imposible esclavizar a un hombre sin haberlo puesto antes en una situación de no poder prescindir del otro, situación que, al no existir en el estado natural, deja a cada uno libre del yugo y hace que se vuelva vana la ley del más fuerte. Después de haber probado que la desigualdad es apenas sensible en el estado de naturaleza, y que su influencia allí es casi nula, me resta todavía mostrar su origen y sus progresos, en los sucesivos desarrollos del espíritu humano. Luego de haber mostrado que la perfectibilidad, las virtudes sociales y las demás facultades que el hombre natural había recibido en potencia, nunca podían haberse desarrollado por sí mismas, sino que han tenido necesidad para ello, del concurso fortuito de varias causas extrañas, que podían no haber tenido lugar jamás, y sin las cuales habría vivido eternamente en su condición primitiva, me falta considerar y cotejar los diferentes azares que han podido perfeccionar la razón humana, deteriorando la especie, que han convertido el ser en malo al volverlo sociable, y desde un tiempo tan remoto, trae finalmente al hombre y al mundo hasta el punto en el que los vemos hoy. Confieso que como los acontecimientos que tengo que describir, han podido ocurrir de muchas maneras, no puedo decidirme a hacer una elección más que por simples conjeturas. Pero además de que estas conjeturas llegan a ser razones, cuando se vuelven las más probables que se pueden extraer, de la naturaleza de las cosas, y son los únicos medios de que podemos disponer para descubrir la verdad, las consecuencias que quiero deducir de las mías no serán por ello conjeturables, puesto que sobre la base de los principios que acabo de establecer,
no podría formularse ningún otro sistema no ofreciera los mismos resultados y del que no se pudiera sacar las mismas conclusiones. Esto me eximirá de extender mis reflexiones acerca de la manera, en la que el lapso de tiempo transcurrido, compensa la escasa verosimilitud de los acontecimientos, sobre el sorprendente poder de pequeñas causas, cuando éstas obran sin pausa, sobre la imposibilidad en la que nos encontramos, por una parte, de destruir ciertas hipótesis, si por otra, nos estamos en condiciones de darles el grado de certidumbre de los hechos, sobre que dados dos acontecimientos, aceptados como reales, que deben ser ligados por una serie de hechos intermediarios, desconocidos o considerados como tales, corresponde a la historia, cuando la hay, determinar los hechos que puedan ligarlos, y a la filosofía en su defecto, determinar las causas semejantes que puedan relacionarlos. Por último, dejaré de lado que en lo que respecta a los acontecimientos, la similitud reduce los hechos a un número mucho más pequeño, de clases diferentes de lo que puede imaginarse. Me es suficiente con ofrecer estas cuestiones a la consideración de mis jueces, y me basta con haber hecho las cosas de tal modo, que los lectores vulgares no tengan necesidad de examinarlos.